Hubo un México que se reunía frente al televisor, donde las familias cenaban viendo el mismo programa, donde los lunes se hablaba de lo que pasó el domingo en la tele y donde perderte un capítulo significaba quedarte fuera de la conversación. No estamos hablando de hace un siglo. Estamos hablando de cuando la televisión era el centro de la casa, cuando no había Netflix ni YouTube, y cuando todos veíamos lo mismo al mismo tiempo. Esos programas no solo nos entretenían, nos definieron, nos educaron, nos hicieron reír, llorar y soñar, y un día sin despedirse, desaparecieron. Si alguna vez corriste a la sala cuando sonaba la cortinilla de tu programa favorito, si alguna vez peleaste por el control remoto, o si aún recuerdas las canciones de entrada de esos programas que ya no existen, suscríbete. Aquí en México al día recordamos la televisión que nos hizo quienes somos, porque esos programas no eran solo entretenimiento, eran parte de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, de nuestra identidad, y merecen ser recordados. ¿Te acuerdas de En Familia con Chabelo? No era solo un programa, era una institución. Todos los domingos por la mañana, millones de niños mexicanos se despertaban temprano, no para ir a misa, sino para ver a Chabelo. El programa duraba 3 horas completas de juegos, concursos, sketches, caricaturas y ese catafixia que todos gritábamos sin saber qué significaba. Chabelo con su peluca rubia, su pantalón corto, sus calcetas largas y esa energía que nunca se agotaba. Los niños iban al programa con sus padres, competían en juegos absurdos y ganaban premios que en ese entonces parecían increíbles: bicicletas, patines, muñecas, carros de juguete. Pero lo mejor no eran los premios. Era la sensación de comunidad. Todos veíamos lo mismo. En las escuelas el lunes se hablaba de quién ganó, de qué juegos hubo, de qué caricatura pusieron. En Familia con Chabelo duró más de 40 años al aire. 40 años. Generaciones enteras crecieron viéndolo, pero en 2015 terminó, y con él se fue una parte de los domingos mexicanos que nunca volverá. ¿Tú también corrías a la sala cuando empezaba? Siempre en domingo también definió épocas. Raúl Velasco con su traje impecable, su corbata ancha, su sonrisa ensayada, presentando a los artistas más grandes de México y del mundo. Siempre en domingo no era solo un programa de variedades. Era el programa. Si un cantante no pasaba por ahí, no era nadie. Si Raúl Velasco te presentaba, tu carrera despegaba. El programa tenía de todo: cantantes, bailarines, comediantes, entrevistas, concursos. Y las familias se reunían a verlo con la comida del domingo todavía sobre la mesa. Duró casi 30 años al aire, 3 décadas donde los domingos tenían nombre y apellido. Y cuando terminó en 1998, muchos sintieron que una era había acabado, porque Siempre en Domingo no era solo entretenimiento, era el reflejo de lo que México quería ver, de lo que México admiraba, de cómo México se veía a sí mismo. Y ese espejo se rompió. La carabina de Ambrosio era puro caos, puro desorden, pura risa. Burro Van Rankin con su energía descontrolada, rodeado de monitos, sketches absurdos, chistes malos, música, invitados y ese ambiente de fiesta que nunca paraba. Los sábados por la mañana eran de la carabina. Los niños y adolescentes de los 90 crecimos con ese programa. No era educativo, no era fino, pero era nuestro. Ahí conocimos a Ponchito, a Facundo, a personajes que no tenían sentido pero que nos hacían reír hasta llorar. El programa rompía las reglas, se burlaba de todo, no tomaba nada en serio. Y justo por eso funcionaba. Porque la televisión mexicana siempre había sido tan seria, tan correcta, tan controlada. Y la carabina llegó a romper todo. Duró varios años, tuvo diferentes versiones, pero eventualmente desapareció. Y con ella se fue ese espíritu rebelde, ese humor absurdo que nunca se volvió a ver en televisión abierta. XHDRBZ también marcó una generación. Un programa de sketches cómicos que se burlaba de todo y de todos. Políticos, artistas, la sociedad, la televisión misma. Era humor negro, ácido, inteligente. Los personajes eran caricaturas exageradas de la realidad mexicana. Y aunque muchos se ofendían, muchos más se reían, porque era una forma de hablar de lo que nadie se atrevía a mencionar, de reírse de lo que dolía,
de criticar con humor. El programa tuvo varios años de éxito, pero eventualmente fue cancelado. Demasiado controversial, demasiado arriesgado, y la televisión mexicana volvió a su zona segura, a su humor predecible y sin filo. XHDRBZ demostró que el público mexicano estaba listo para algo más inteligente, más crítico, más atrevido. Pero el sistema no lo estaba. Chiquilladas era el programa de concursos para niños que todos queríamos. Conducido por distintos presentadores a lo largo de los años, el formato era simple pero efectivo. Niños compitiendo en juegos físicos, mentales, de habilidad, con obstáculos, preguntas, pruebas que parecían imposibles, y premios que nos hacían soñar. Los niños llegaban con sus camisetas del equipo, con sus porras, con sus familias gritando desde las gradas. Ver Chiquilladas era imaginar que algún día tú podrías estar ahí, que podrías trepar esa resbaladilla gigante, responder esas preguntas, ganar esa bicicleta. El programa nos enseñó que competir podía ser divertido, que esforzarse valía la pena, que trabajar en equipo era importante. Y cuando terminó, los programas infantiles perdieron esa inocencia, esa honestidad. Se volvieron más producidos, más artificiales, más lejanos. El show de Xuxa llegó de Brasil, pero se volvió mexicano. Xuxa con su pelo rubio, su energía eléctrica, sus paquitas y esa nave espacial desde donde conducía el programa. Era color, música, baile, juegos y caricaturas. Los niños de los 80 y 90 fuimos Xuxa maníacos. Teníamos sus discos, sus muñecas, sus mochilas. Y todos los días a las 5 de la tarde corríamos a ver su programa. Xuxa nos cantó el Hilarié, nos enseñó a soñar, nos hizo creer en la magia, y aunque el programa eventualmente salió del aire en México, dejó una huella imborrable, porque fue el primer fenómeno mediático infantil masivo que vivimos. Antes de las redes sociales, antes de YouTube, Xuxa era la influencer de millones de niños latinoamericanos. Y cuando se fue, dejó un vacío que muchos programas intentaron llenar, pero ninguno logró. Cachún, cachún, ra, ra. Era humor familiar en estado puro. Un programa de sketches donde las familias eran el centro de la comedia, situaciones cotidianas exageradas, personajes memorables, chistes que todos entendían. No había doble sentido, no había groserías. Era humor limpio que hacía reír a abuelos, padres y niños por igual. Y eso en televisión era oro. El programa tuvo muchísimos años al aire, con diferentes elencos, diferentes épocas, pero siempre con la misma fórmula. Y funcionaba porque representaba a la familia mexicana, con sus problemas, sus alegrías, sus locuras. Los domingos por la noche eran de cachún cachún, y cuando el programa terminaba, llegaba el lunes y la realidad. Pero durante esa hora, México se reía de sí mismo, y eso era sanador. La hora pico fue la evolución del humor televisivo mexicano. Sketches rápidos, personajes absurdos, situaciones ridículas. Desde el Vítor con su tas 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 hasta el guiri guiri con su baile pegajoso. Era humor físico, repetitivo, sin complicaciones, y nos encantaba. Los viernes por la noche, después de la escuela, después del trabajo, prendías la tele, y ahí estaba la hora pico haciéndote olvidar todo. El programa era criticado por simple, por repetitivo, por poco inteligente. Pero eso era exactamente lo que lo hacía funcional. No tenías que pensar, solo reír. Y después de una semana pesada, eso era exactamente lo que México necesitaba. Duró varios años hasta que las críticas pudieron más que los ratings, y se fue. Y con él se fue ese espacio de humor simple y honesto que no pretendía ser más de lo que era. Otro rollo con Adal Ramones revolucionó la televisión nocturna mexicana. Era un talk show a la mexicana, con juegos, sketches, invitados, música en vivo y esa energía de Adal que nunca decaía. Otro rollo era el programa que veían los jóvenes y los adultos jóvenes. No era para niños. Tenía humor más atrevido, temas más adultos, conversaciones más reales. Ahí nacieron personajes como Huicho Domínguez, el indio Amazonas, el ciudadano ATM. Personajes que se volvieron parte del vocabulario popular. El programa también trajo a México artistas internacionales, hizo sketches memorables y creó momentos de televisión que todavía se recuerdan.
Duró más de una década al aire, y cuando terminó en 2007, dejó un vacío en la televisión nocturna que nunca se llenó. Los intentos de replicarlo fracasaron, porque Otro Rollo no era solo el formato, era Adal, era el momento, era la época. Bisbirige fue caos infantil en las mañanas, un programa de revista matutino para niños que tenía de todo: caricaturas, concursos, entrevistas, sketches, música, y conductores que conectaban con los niños de verdad. No eran adultos tratando de hablar como niños. Eran jóvenes auténticos que se divertían haciendo el programa, y eso se notaba. Las mañanas antes de ir a la escuela eran de Bisbirige. Desayunabas viendo caricaturas, te reías con los sketches y salías corriendo cuando se acababa el programa porque ya era hora de ir a clases. El programa creó comunidad. Los niños llamaban por teléfono, mandaban cartas, participaban, se sentían parte de algo. Y cuando Bisbirige terminó, las mañanas infantiles perdieron esa magia. Plaza Sésamo era educación disfrazada de diversión. Abelardo, Pancho, Lola, el Conde Contar. Todos esos personajes nos enseñaron números, letras, valores, sin que nos diéramos cuenta. Veíamos Plaza Sésamo porque era divertido, porque los mopeds eran graciosos, porque las canciones se te quedaban pegadas. Pero mientras tanto estábamos aprendiendo. El programa era una coproducción internacional adaptada a México, y funcionó durante décadas. Generaciones de niños mexicanos aprendimos a contar con el Conde, a ser amables con Abelardo, a resolver problemas con Pancho, y aunque Plaza Sésamo técnicamente sigue existiendo, ya no es lo mismo. Los personajes cambiaron, el formato cambió, la magia se perdió. El Plaza Sésamo que nosotros vimos, ese que definió nuestra infancia, ese ya no existe. El Chavo del Ocho merece mención aparte. Aunque técnicamente sigue transmitiéndose en repeticiones, el programa original ya no existe. Y fue el programa que definió no solo una generación, sino varias. Chespirito con su genio creativo nos dio personajes inmortales. El Chavo, Kiko, la Chilindrina, Don Ramón, Doña Florinda, todos viviendo en esa vecindad que era México mismo. El Chavo del Ocho nos enseñó sobre pobreza sin hacerla dramática, sobre amistad sin hacerla empalagosa, sobre familia sin ser tradicional. Cada capítulo era una lección de vida envuelta en humor. Y aunque lo hemos visto 1000 veces, seguimos riéndonos, seguimos citando sus frases. Seguimos reconociendo en ese programa nuestra propia realidad. Porque El Chavo nunca fue solo un programa, fue un espejo de México. Y cuando Chespirito murió, algo de ese programa murió con él. Las repeticiones seguirán, pero la magia original se fue para siempre. Mujer, Casos de la vida real no era entretenimiento ligero, era drama puro. Historias de mujeres reales enfrentando problemas reales, violencia doméstica, adicciones, pobreza, enfermedad. Silvia Pinal conducía el programa con esa seriedad y esa empatía que la caracterizaba, y las familias mexicanas lo veían religiosamente. Cada episodio era una lección, un recordatorio de que ahí afuera había gente sufriendo, una forma de hablar de temas que nadie hablaba en la mesa familiar. El programa duró años, tocó miles de historias y cambió la forma en que la televisión mexicana abordaba temas sociales. Cuando terminó, los dramatizados se volvieron más espectáculo que mensaje. Se perdió esa honestidad brutal que Mujer, Casos de la vida real tenía. La parodia era humor político sin censura. Un programa de sketches que se burlaba de los políticos mexicanos sin piedad. En una época donde la televisión era controlada y censurada, la parodia se atrevía a decir lo que todos pensaban. Se burlaba de presidentes, de partidos, de escándalos. Y el pueblo se reía, porque era una forma de resistir, de no dejar que el poder se tomara tan en serio. El programa solo duró una temporada. Fue demasiado honesto, demasiado crítico, demasiado peligroso, y lo cancelaron. Pero en esa única temporada demostró que la sátira política podía funcionar en México, que el público quería algo más que telenovelas y concursos, que había hambre de contenido inteligente y crítico. Pero la televisión mexicana no estaba lista para eso. Tiempo de los 90 era nostalgia infantil, un programa que revisitaba la cultura de los 90, música, moda, juguetes, programas de televisión,
Era un viaje al pasado cada semana, y los que crecimos en esa década lo veíamos con una mezcla de alegría y melancolía. Porque nos recordaba una época más simple, cuando no había redes sociales, cuando jugar era en la calle, cuando las amistades eran reales. El programa no duró mucho, pero dejó huella en los que lo vimos, porque nos hizo darnos cuenta de que ya éramos adultos añorando nuestra infancia, que esos tiempos no volverían, que el mundo había cambiado demasiado rápido, y que la nostalgia no era tristeza, era solo la forma del alma de decir, ahí fui feliz. Big Brother México fue el reality que cambió todo. No era ficción, era gente real, encerrada en una casa, siendo grabada las 24 horas. Y México quedó hipnotizado. Veíamos el programa en las noches, comentábamos en las escuelas, en los trabajos, teníamos favoritos, odiábamos a algunos, votábamos cada semana, nos sentíamos parte del show. Big Brother trajo un formato que México no conocía, y aunque después vinieron muchos otros realities, ninguno tuvo el impacto del primero, porque era nuevo, era atrevido, era diferente. Pero también abrió la puerta a la telebasura, a los escándalos fabricados, a las peleas por rating, a convertir la intimidad en espectáculo. Y cuando el programa terminó sus temporadas exitosas, dejó una televisión cambiada. Para bien y para mal. El México de antes tenía una relación distinta con la televisión. No teníamos opciones infinitas, no podíamos ver lo que quisiéramos cuando quisiéramos. Teníamos que estar ahí, a la hora exacta, frente al televisor. Y eso creaba comunidad. Todos veíamos lo mismo. Todos hablábamos de lo mismo. Todos compartíamos los mismos recuerdos. Hoy tenemos Netflix, YouTube, streaming, miles de canales, millones de opciones. Pero ya no hay programas que definan generaciones enteras. Ya no hay ese momento donde todo México está viendo lo mismo. Ya no hay esa conversación común del lunes en la mañana. Ganamos variedad, ganamos control, pero perdimos comunidad. Perdimos esos momentos compartidos que nos hacían sentir parte de algo más grande. Los programas que desaparecieron no se fueron por malos. Se fueron porque el mundo cambió. Porque la forma de consumir televisión cambió. Porque las nuevas generaciones tienen otras opciones, otros gustos, otras necesidades, y eso no está mal. Es evolución. Pero algo se perdió en el camino. Esa sensación de pertenecer a algo, de que todos éramos parte de la misma historia, de que la televisión no era solo entretenimiento, era identidad. ¿Cuántos de esos programas merecían continuar? ¿Cuántos terminaron en el momento correcto? ¿Cuántos se fueron demasiado pronto? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que marcaron épocas, que definieron infancias, adolescencias, vidas, que nos hicieron reír, llorar, pensar, soñar, y que aunque ya no estén, siguen vivos en la memoria de los que tuvimos la suerte de verlos. La televisión mexicana ya no es lo que era, y quizá nunca volverá a serlo, porque el mundo es distinto, porque nosotros somos distintos, pero esos programas que desaparecieron siguen ahí, en algún rincón del recuerdo, esperando que alguien los mencione para volver a existir, al menos por un momento, al menos en la conversación. Si esta historia te hizo recordar las cortinillas, las canciones, los personajes de esos programas que ya no existen, suscríbete a México al Día. Aquí no solo recordamos el pasado, lo celebramos, porque cada programa perdido es un pedazo de nuestra identidad que se fue. Y mientras alguien los recuerde, mientras alguien los nombre, seguirán vivos. No en la pantalla, pero sí en el corazón.